Hola, buenas noches. Bien, ahí vi que están poniendo los presentes. Buenísimo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, tenían una tarea para hoy, si la memoria no me falla. ¿Pudieron buscar algún ejemplo de medida autosatisfactiva? ¿Cómo les fue con eso? Yo, ¿qué tal? Buenas noches. Yo había Hola, encontrado Claudia. ejemplos dentro de lo que era, busqué de cautela material y de medida autosatisfactiva. De cautela Bien. material había visto, bueno, cuando, por ejemplo, se cierra preventivamente una fábrica que provoca contaminación ambiental mientras dure el proceso. Eso lo habían pensado como ejemplo de medida cautelar. De cautelar material. Y de medida autosatisfactiva, bueno, los casos en los que se obliga a una obra social a que cubra tratamientos de fertilidad asistida, por ejemplo. Bien. ¿Algún otro ejemplo que hayan encontrado? Pero te quería hacer una consulta más allá del ejemplo. Yo Sí, encontré un Nazaret, ejemplo decime. en el cual un trabajador había sido despedido, entonces la medida autosatisfactiva era para que se dejara sin efecto el despido y retornara a su puesto. Mi duda es, ¿por qué eso no sería una prohibición de no innovar? O sea, no entiendo ahí la diferencia, porque en realidad él querría volver a su puesto de trabajo, o sea, revertir su situación. No logro Sí. Es que encontrar. es lo que les comentaba bastante en la clase anterior, que los límites y las líneas son muy delgadas entre una figura y la otra, y a veces puede irse por una vía o la otra, dependiendo del autor que sigas, dependiendo del ojo del juzgador, ¿sí? Dependiendo el encuadre que vos le des y después cómo sea aceptado por el juez o el tribunal que esté fallando la cuestión. Habría que ver el fallo bien, Nazaret, a ver qué es lo que dice, a ver si podemos dilucidar por qué le dan ese trámite y no el de una medida de no innovar. Yo calculo que una de no innovar no iría porque ya estaría despedido quizás, pero no obsta que se pudiera pedir una innovativa y no una medida autosatisfactiva quizás. Si tenés el fallo, mandámelo al mail y lo vemos. Lo vemos para la clase que viene. A ver si podemos sacar por dónde lo encuadraron. ¿Alguno más consiguió algún otro caso que quieras exponer, explicar brevemente? ¿Algún otro ejemplo? Hola, profe. Hola, Marcos. ¿Qué Sí. tal? Sí, yo encontré uno parecido al de Claudia, que obligaba, esta medida obligaba a una obra social a hacer cargo de la totalidad de los gastos de un afiliado que estaba en estado grave por un cuadro de neumonía. Ujú. Bien, y no le daban la cobertura y por eso iniciaron la Claro, medida sí, sí, sí. autosatisfactiva. Sí, Bien, yo lo que traje, sí, para que ustedes busquen y aparte para hacer el ejercicio, los que no han trabajado en estudios jurídicos o todavía no han tenido la posibilidad de investigar al respecto, les dejé recién hace un ratito en el Classroom un tutorial del uso de la mesa de entrada virtual, ¿sí? Para la clase que viene, les voy a dar ahora dos expedientes que quiero que miren, quiero que se armen un usuario propio que ya les va a quedar hasta incluso para el día que ustedes ejerzan, ¿sí? Con ese usuario que se creen van a poder ver en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Todas las cuestiones y todos los expedientes que sean de fuero laboral, de fuero civil y comercial, ¿sí? Contencioso administrativo. No van a poder ver penal y familia porque tienen que estar autorizados a tal efecto y la autorización se la dan normalmente solamente a letrados matriculados, ¿sí? Pero el resto van a poder ver, salvo que sea un expediente que esté puntualmente reservado, ¿sí? Pero a modo de ejercicio o para ir buscando ejemplos prácticos para la hora de estudiar, les va a servir un montón el ejercicio. Está el tutorial para el caso de que todavía no tengan creado un usuario.
y yo ahora les voy a dictar, ¿sí? Dos expedientes que quiero que miren porque puntualmente tratan de tutela anticipada, cautela material y sentencia anticipatoria, y son muy, muy claros, ¿sí? Los jueces al analizar la cuestión. Entonces, si ustedes buscan estos proveídos, estas sentencias interlocutorias que les voy a hacer leer, ya les va a cerrar el tema, porque son la verdad que excelentemente claros en cuanto a los requisitos y a los presupuestos. Bien, el primero que les traje para que busquen trata de un daños y perjuicios que se inicia a raíz de un accidente de auto, un accidente vial, en el cual fallece, ¿sí? Un hombre que tenía 2 niñas menores de edad a su exclusivo cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se peticiona? Yo se los resumo, ustedes lean porque realmente vale la pena que lean la resolución porque está muy bien explicada la dinámica. Lo que pide, ¿sí? La parte actora en este caso es que la aseguradora haga una prestación mensual que adelante el objeto de la pretensión, ¿sí? Y que pague una suerte de indemnización mensual que sirva a esas menores de edad para sostener su economía, porque el único sostén de familia era su padre que estaba fallecido. Esta la van a encontrar en el Departamento Judicial de Azul, ¿sí? En el Juzgado Civil y Comercial número 2, y es el expediente 47.074, ¿sí? Es Coste, Vivian Ruth, Confersen, Edgar Lucas, sobre daños y perjuicios, ¿sí? ¿Cómo es el número? ¿Puedes repetir el número de El expediente? nombre, El número. se los copio si quieren en el chat, así lo tienen más a mano por si lo quieren copiar y pegar también. Y la resolución, ¿sí? La van a encontrar en el proveído del 13 de abril del 2011. Ahí se los copié. Ese es el primero, ¿sí? Y el segundo que quiero que busquen es uno de este año, de acá de Mar del Plata, que es una resolución, pero en este caso no hacen lugar a la tutela anticipada y fundamentan precisamente por qué no se dan los presupuestos, que es Instituto Albert Einstein con Gobernación de la Provincia de Buenos Aires sobre amparo, ¿sí? De trámite ante el juzgado número 13, y el número de expediente es 125.692. ¿Sí? Este está rechazado, como les comentaba, la petición, pero bueno, es sobre un amparo que la medida cautelar que piden en el marco de ese amparo, que vendría a ser, lo piden a título de sentencia anticipatoria o de adelanto de jurisdicción, en este caso, sí, lo que pedían era que se vuelva a la presencialidad en el aula, ¿sí? Y bueno, fundamentan puntualmente, y esta es de ahora, es del 6 de junio de este año. De la Así semana que es pasada. interesante también Sí, que de la que se de la rechazó hace semana una pasada, semana. exactamente. Sí. Exactamente. Si lo quieren leer, está interesante también como para que vean algo actual. Bueno, para la clase de hoy, mi idea es arrancar con la bolilla 17, vamos a ver desalojo, interdicto seguro, y si nos sobra algo de tiempo, vamos a arrancar con división de cosas comunes, ¿sí? Si no, lo dejamos para la próxima clase junto con usucapión y rendición de cuentas. Esta bolilla van a ver que trata más que nada de procesos acelerados o más abreviados, ¿sí? Van a ver que los trámites de los procesos que vamos a ver en esta bolilla van todos o por sumario o por sumarísimo, ¿sí? Son lo que conocemos como procesos más expeditos, más acelerados. Van a ver que en la práctica, en realidad, de acelerados no tienen nada, ni la A, les diría. Pero bueno, están previstos como para que sean acelerados. Bien, vamos a arrancar con desalojo. Tanto para desalojo como sobre todo para interdictos, si tienen el código procesal a mano y el
Código Civil y Comercial también, buenísimo porque vamos a leer un par de artículos para reafirmar lo que vamos charlando, ¿sí? Bueno, el desalojo es uno de los primeros juicios que van a hacer seguramente cuando se matriculen, siempre van a tener un primo, un vecino, un hermano, un pariente, el amigo de un amigo que tiene, o que alquiló y lo quieren desalojar, o que tiene una casa, un departamento en alquiler y el inquilino no se retira, ¿no? Sepan igualmente que no solamente aplica a cuestiones que estén derivadas de un contrato de locación. Ahora van a ver que también se puede desalojar a tenedores precarios, a intrusos, ¿sí? Pero uno lo suele asociar automáticamente a un contrato de locación y a la imposibilidad de que le restituyan el bien. Bueno, para empezar, en desalojo lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí?, es que el objeto del desalojo es obtener la restitución de la tenencia de un bien inmueble, ¿sí? Hablamos de tenencia. No sé si ya rindieron todos reales de acá, o todavía no la cursaron. Veo que varios me dicen que sí. Todavía no. Bien, buenísimo. ¿Todavía no? Bueno, alguno de los que ya haya cursado, por favor, que explique sencillamente, y como le salga, no hace falta que me den la definición exacta, la diferencia entre tenencia, posesión y propiedad, o para ponernos en tema. ¿Alguno se anima? Como le salga, ¿eh? Si no lo saben, lo afinamos, pero más o menos. Bueno, los fines de desalojo lo que tienen que tener en cuenta es que hablamos de tenencia, y va a ser tenedor, ¿sí?, aquel que reconozca que la propiedad y que la posesión está en manos de otro, ¿sí? El tenedor se caracteriza por eso. No tiene derecho. Exactamente. Tiene el derecho del uso y goce, que puede ser temporario, puede ser permanente si se tratara de un usufructuario, pero reconoce que la propiedad y que la posesión está en cabeza de otro sujeto, ¿sí? De eso se caracteriza la tenencia, el tenedor. Entonces, lo que buscamos mediante el desalojo es recuperar esa tenencia, ese uso y goce del bien, ¿sí? Lo cual hace que, cuando hablemos de legitimación, tanto activa como pasiva, el abanico de posibilidades de sujetos son un montón. Van a ver que ya el código les nombra, les enumera, no es taxativa esa enumeración, ¿sí? Lo aclara al final con ese último parrafito en el cual abarca cualquier otro ocupante, ¿sí?, o cualquier otra persona que tenga la obligación exigible de restituir el bien, ¿sí? Bien, el programa nos pide también que hablemos de los antecedentes de la crisis habitacional, ¿sí? Si bien este último año hubo un montón de leyes y decretos de necesidad de urgencia en relación a esto, no es algo nuevo, es algo que desde la década del 50 vienen saliendo distintas leyes, distintos decretos en momentos de crisis habitacional, en momentos de emergencia económica sobre todo, leyes que tienden, o decretos que tienden a las prórrogas en los contratos de alquileres, el congelamiento de los precios. Eso lógicamente, siempre que se dicta algún tipo de normativa al respecto, hace que también se retracte un poco lo que es la oferta inmobiliaria, que cueste conseguir alquiler, ¿sí? Que los precios se vayan a las nubes, porque ya cuando se sabe que de antemano muy posiblemente sean congelados, ¿qué hace el locador? Infla el precio, ¿sí? Es más o menos lo que está pasando en la actualidad, ya desde hace algunos años, y más agravado desde el momento que tenemos una pandemia. El año pasado, puntualmente, con los decretos de necesidad de urgencia, a partir de marzo del año pasado, nos vimos con un congelamiento de los valores de alquileres, unas prórrogas para tratar de evitar que en el marco del aislamiento social la gente tuviera que mudarse. Entonces, para evitar la circulación también prorrogaron los contratos, e incluso, bueno, cualquier deuda por falta de pago sí va a haber financiada en cómodas cuotas, que es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿sí? Que
¿Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? A raíz de los DNU se dictan 2 leyes provinciales, que son la 15.172, que después es modificada por la 15.193, ¿sí? Estas 2 leyes, ¿qué hacen? Básicamente adoptan lo que dice el DNU, ¿sí? Este congelamiento y estas prórrogas de contratos fueron válidas hasta ahora, hasta el 30 de marzo de este año. Por el momento, ¿sí? Ya no están vigentes, ya no tenemos previsión ¿cómo es? Ni aumentos de cuotas, ni tenemos las prórrogas de los contratos. Hay que ver qué pasa, porque esto va a ser día a día, viendo cómo va cambiando la situación sanitaria y la situación económica, ¿no? Pero bueno, por el momento ya se terminó con la vigencia de esto, sí, obviamente se están pagando cuotas para refinanciar las deudas y los aumentos. Bueno, lo que hace la segunda ley que les nombré, la 15.193, es circunscribir, ¿sí? Estas normativas solamente al ámbito de alquileres para vivienda y no para alquileres comerciales, porque la primera que les nombré abarcaba más cosas, ¿sí? Dato de color para que tengan en cuenta, y solamente porque lo dice el programa, y para ponernos un poquito en ambiente. Desalojo lo van a ver entonces, del 676 al 678 bis, ¿sí? Entonces, el objeto del desalojo va a ser que la persona que estaba en el uso y goce recupere, ¿sí? Esa tenencia. La recupere en manos de quién? De alguien que tenía la obligación de restituirla y no lo hizo, ¿sí? O la obtuvo sin derecho, como puede ser un intruso, un tenedor precario. Bien, legitimados activos, nos lo dice el 676, ¿sí? Nos empieza a enumerar el locador, el locatario, el comodante, el usufructuante, el usufructuario. ¿Tenemos más ejemplos? Sí, tenemos un montón más que no están en la letra del código. ¿Cuál es un ejemplo bastante claro que se van a acordar seguro? Por ejemplo, puede iniciar un desalojo un administrador de un consorcio cuando, vencido el plazo para hacerlo, quien estaba de encargado y fue despedido no se retiró del inmueble que ocupaba en el marco de sus tareas, ¿sí? Pueden desalojarlo. Bien, como contracara a la legitimación activa tenemos la legitimación pasiva, tenemos claramente, si dijimos locador, ¿quién vamos a tener del otro lado? Un locatario. Bien. Si fuera un locatario que lo inicia porque sublocó el inmueble, como contracara, legitimación pasiva, el sublocatario, ¿sí? Puede ser el comodatario también, a quien le prestaron el inmueble y nunca lo devolvió. Puede ser un intruso, un tenedor precario, ¿sí? Y el código acá nos abre una puerta y nos dice, y cualquier otra persona o cualquier otro sujeto que tuviera la obligación exigible de restituir la cosa, ¿sí? Quédense con esa frasecita porque la vamos a ver bastante, y es importante que se la graben a fuego, básicamente, porque dentro de los requisitos de la demanda de desalojo, además de los del 330, vamos a tener que identificar quiénes son las personas que están ocupando el inmueble. ¿De qué manera? Por lo general, si no estamos seguros, pedimos una diligencia preliminar, que mediante mandamiento de constatación vaya al oficial de justicia y individualice, ¿sí? Deje en acta quiénes son los ocupantes, pero pese a ello, para que la notificación de la demanda de desalojo surta realmente efecto y el día de mañana no tener un problema, nosotros cuando individualicemos a los demandados, es decir, sumario de la demanda, actor, Eugenia Peluso, demandada, Alicia Guerri, y o cualquier otro ocupante. Tiene que estar, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el día de mañana Alicia no se quiere ir, se va a ella, pero deja al hermano. Y no lo individualizamos. Pero ya con esa frasecita estamos cubiertos. ¿Sí? Es un dato de color a tener en cuenta, porque si no la sentencia el día de mañana no va a ser oponible a nadie más que Alicia, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Dicho esto, competencia. ¿Quién va a ser? ¿Quién les parece a ustedes
que va a ser el juez competente en materia de desalojo. ¿Es el juez del lugar o donde se firma el contrato? Comercial del lugar de ubicación Donde esté el Donde se ubique inmueble. el bien inmueble. Podría ser, pero no se queden con esa respuesta. En parcial se les pregunta, no contesten directamente eso. ¿Por qué? Porque se trata de una acción personal, no es una acción real. Entonces, puede ser, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes como abogados si les llega el día de mañana un caso de desalojo? Y si da la casualidad de que es de un locador, un locatario, supónganse, van a pedir el contrato de locación. Y al ser una acción personal, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer las partes? Tener una prórroga de competencia y pueden, por ejemplo, decir que va a dirimir la cuestión, cualquier cuestión derivada de ese contrato, el Tribunal Arbitral de Mar del Plata, por ejemplo. Y si nosotros no leímos eso y no fuimos concretos y lo interpusimos ante un juez civil y comercial del lugar del inmueble, nos van a rechazar la demanda, ¿sí? Vamos a perder la excepción de incompetencia y las costas en materia de desalojo son altísimas. Para que se den un ejemplo nomás, la base regulatoria en materia de desalojo va a estar integrada por la cantidad de meses del contrato, ¿sí? Por la suma del canon locativo. Es decir, nosotros alquilamos por 36 meses un inmueble, un local comercial en, no sé, calle Rivadavia, que estaba a 100.000 pesos por mes, ¿sí? Ya tenemos 3.600.000 de base regulatoria. Y supónganse que no son las costas del proceso de desalojo en sí, pero sí de la excepción de incompetencia y que nos regulen un 5% nada más, ¿no? De costas. Ya estamos hablando de 180.000 pesos, ¿no? 180.000 pesos que tiene que pagar el cliente porque nosotros no hicimos las cosas bien y no leímos un contrato, por ejemplo. Es gravísimo. Incluso podemos incurrir en responsabilidad profesional, en mala praxis. Sí, son cosas que hay que tener en cuenta y que precisamente como se trata de una acción personal y no real, si hay un contrato nos vamos a regir por las reglas que el mismo tenga respecto de la competencia. En el caso de que no se haya pactado la competencia, ahí vamos a ir al artículo 5 que también nos dice que va a ser el lugar de cumplimiento del contrato o el domicilio del deudor a elección del actor. Y en ese caso sí sería quizás conveniente notificar en el inmueble. ¿Por qué? Porque es lógico que van a estar viviendo ahí, entonces ya sabemos que lo vamos a encontrar. Incluso va a ser más fácil identificar a los ocupantes, ¿sí? Pero lo que a priori uno diría, la respuesta simple es el lugar del inmueble, ojo, ojo, porque puede que no lo sea, ¿sí? Bien. Trámite del desalojo va por sumario, ¿sí? Lo que implica que ustedes con la demanda de desalojo van a acompañar la documental y ofrecer toda la prueba restante. Ojo acá, siempre cuando hablamos de contrato de locación, la recomendación al cliente va a ser vaya a una escribanía y certifiquen firmas, ¿sí? Por cuestiones económicas o porque cree que conoce al inquilino, muchas veces para ahorrarse esa plata de la certificación de firmas no certifican. Entonces, ojo acá, porque si hablamos de sumario tenemos que acompañar el contrato, pero no solo acompañar el contrato, sino subsidiariamente para el caso de que el demandado no reconozca la firma que está insertada en el contrato, tenemos que ofrecer prueba pericial caligráfica del subsidio, ¿sí? Bien. Y toda aquella otra prueba que queramos ofrecer, lógicamente, pero bueno, un dato de color porque a veces pasa que no se ofrece esa prueba, desconocen la firma y bueno, quedamos medios perdidos. Bien. Después el contrato lo que nos pide es, el programa. El programa lo que nos pide a continuación es ver el tema de la demanda. La demanda va a llevar los mismos requisitos que cualquier otra demanda, todos los del 330, y además lo que yo les comentaba, conviene ampliar la legitimación pasiva y poner IO contra cualquier otro ocupante. Incluso si no sabemos, no tenemos la certeza de quiénes están ocupando el inmueble, pedir la diligencia preliminar, ¿sí? Pedir que se haga un mandamiento de constatación para poder identificar bien los ocupantes y aclarar también que se va contra cualquier otro ocupante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el oficial notificador? Ustedes vayan a la
guardada que vieron en la notificación, en la 3397 del 2008, ahí precisamente indica en caso de desalojo cómo tiene que actuar el oficial. Y va a tener que, con la demanda en mano, más allá que hayamos hecho una diligencia preliminar, ¿sí? Con la demanda en mano, el oficial notificador va a tener que actuar de determinada manera y va a tener que notificar también contra cualquier otro ocupante, ¿sí? Eso también lo tenemos que hacer nosotros como abogados, poner en el cuerpo de la cédula, que no solamente va dirigida a Pepito, sino que va también Pepito y o cualquier otro ocupante, ¿sí? Bien, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que podría demandar por desalojo un garante de un contrato de locación, un fiador? No, porque el garante solamente es para el pago. Acá lo que se pide es el desalojo, la devolución del inmueble, no tiene nada que ver. Exactamente. Exactamente, Martín. El garante no tiene, sí, la obligación de restituir la cosa. Sí, tiene la obligación de responder por los daños y perjuicios, por las costas del proceso, sobre todo. ¿Sí? Se lo va a citar al garante en el juicio del desalojo solamente a los fines de que se haga cargo de las costas. ¿Sí? Bien. Después, lo que tenemos acá es lo que les comentaba, les adelanté un poco la clase pasada. Hay autores que llaman medidas cautelares y otros que dicen que son cautela material o tutela anticipada. Las figuras que vamos a ver a continuación, que son las del 676 bis y 676 ter, ¿sí? ¿De qué se tratan estas dos figuras? Lo que tienden es a buscar, a obtener, ¿sí? La restitución anticipada de ese bien inmueble, mientras se sigue tramitando el desalojo. Acá tenemos la división doctrinaria que les comentaba, ¿sí? Que va a depender de cómo uno lo plantea el juez, del ojo del juzgador, y de qué autor sigamos tanto las partes como el juez, y que se resuelva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos autores consideran que son medidas cautelares. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que haber verosimilitud en el derecho, tiene que haber peligro en la demora, incluso nos piden para estas figuras una caución real, está tasada, ¿sí? En el código, en el artículo. Y dicen la mayoría de los autores que adhieren a esta postura que son medidas cautelares, porque si nosotros apelamos una medida cautelar, ¿con qué efecto se apela? ¿Vieron ya apelación? Sí. No suspensivo. Claro, no suspensivo, devolutivo, vendría a ser, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si piden esta medida y la apelan, igualmente va a estar vigente, ¿sí? En tanto se decida, ¿sí? Si procedía o no procedía la medida. Esto es lo que dicen los autores que se basan en que es una medida cautelar, que por eso mismo es una medida cautelar. Como contracara de la moneda vamos a encontrar autores que nos dicen que es una tutela anticipada, que es una cautela material, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el mismo 776 bis, cuando lo leemos, nos dice claramente que van a poder pedirse esas medidas luego de trabada la litis, ¿sí? A pedido de parte y luego de trabada la litis. Entonces, bueno, ahí tenemos la diferencia doctrinaria. En la práctica, si uno pide la restitución anticipada, la pide precisamente como tal, restitución anticipada del inmueble, va a tener que cumplir los requisitos, y puede enrolarse en una postura o la otra, y el juez se lo dará como medida cautelar, o se lo dará como tutela anticipada, pero bueno, uno tiene que ser claro en lo que está peticionando y pedir la restitución anticipada del bien. Nos dice el 676 bis, entrega del inmueble al accionante. El bis, ¿sí? Van a ver que habla de cuando estamos demandando a un intruso o tenedor precario, ¿sí? En cambio, el 376 ter nos dice que es cuando sea a raíz de una locación con contrato vencido o por falta de pago. Bien, nos dice el 676 bis. Entrega del inmueble al accionante. En los casos en que la acción de desalojo se dirija contra tenedor precario o intruso, en cualquier estado del juicio después de trabada la litis, esta es una diferencia esencial con el resto de las medidas cautelares, ¿sí? Después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble
si el derecho invocado fuera verosímil y previa caución real por los eventuales daños y perjuicios que pudieran irrogar. El juez solo ordenará la medida cuando de no decretarse la entrega inmediata del inmueble pudieran derivarse graves perjuicios para el accionante. Acá, como les decía, hablamos, se traba la litis, y además no hablamos de peligro en la demora, estamos diciendo ya graves perjuicios, ¿sí? Esto es lo que dicen de autores para enrolarse en una postura o en la otra. Lo cierto y concreto es que para estudiar esta parte, lean el código y sepan los requisitos, no importa cómo ustedes lo quieren catalogar, ¿sí? Nadie va a desaprobar por decir que es una tutela anticipada o una medida cautelar. Mientras que digan qué autor están siguiendo y por qué opinan lo que opinan, perfecto, ¿sí? Nos sigue el otro artículo, que es el TER, ¿sí? Que es, como les anticipé, por falta de pago o vencimiento del contrato, ¿sí? También. En supuestos en los que esta fuera la causal, ¿sí? El actor podrá también, bajo caución real, nuevamente, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el 676 bis. Para el supuesto que se probare que el actor tuvo esa medida ocultando hechos o documentos que configuraren la relación locativa o el pago de alquileres, ¿sí? Se le impondrá una multa de hasta 20.000 pesos en favor de la contraparte, más los daños y perjuicios que ocasionaría, que quedan garantizados tanto como en la multa, tanto como en la multa con la caución real. Acá les hago un paréntesis, esto fue incorporado en el año 2011, ¿sí? Y pese a ello no se modificó con ulterioridad y no se cuantificó en use, ¿sí? Lo cual fue un error porque vendía 20.000 pesos de multa, la verdad Claro. que no es demasiado. La inflación Pero nos bueno, comió. el código, claro, el código acá no lo cuantificó en use. Si ustedes tienen códigos actualizados van a ver que la mayoría de las multas que están en el código ahora son en use. Bueno, con esto no sucedió, todavía quedó desactualizado. Bien. Hasta acá vamos bien con desalojo, ¿sí? Bueno, nos pide también el programa ver la figura del 677, que es condena de futuro, ¿sí? El desalojo con condena de futuro está previsto para qué tipo de casos. Para los casos en los que tenemos un contrato de locación, ¿sí? Firmado, y nosotros, como locadores, consideramos, creemos, que el día de mañana, cuando ese contrato venza y el locatario tenga que entregarme las llaves, no lo va a hacer, ¿sí? Es como anticiparse. Entonces pedimos de manera anticipada llegar a una sentencia de mérito que después, el día que se venza, si no me entregó la llave, ya automáticamente pueda realizar el lanzamiento y desalojarlo, ¿sí? Sin tener que incurrir en el proceso. Uno pensaría, buenísimo, es una solución excelente. Ojo, ojo, porque acá está la trampita. Si el locatario, al momento de notificárselo, ¿sí? De la demanda esta por condena de futuro, se allana. Y no solo se allana, sino que el día que tiene que desalojar el inmueble cumple, ¿sí? Por su propia voluntad, las costas las va a tener que pagar el actor. Y volvemos a lo que hablábamos de costos, ya no va a ser un 5% por una excepción de incompetencia, por ejemplo, va a ser un 20% capaz, ¿sí? Y es un montón de plata. Entonces tiene que estar realmente seguro el actor en este caso de que, llegado al vencimiento de plazo, el locatario, el inquilino, no va a hacer entrega de las llaves. Si no está seguro y tiene un riesgo económico importante, ¿sí? ¿Cuándo se va a ver puntualmente este tipo de figuras en la práctica? Cuando, por ejemplo, el locador quiere desprenderse de la propiedad, quiere venderla, necesita venderla, ya tiene un comprador y ya sabe de antemano que le pidieron una prórroga o todavía no tiene dónde mudarse el inquilino, o ya sabe que tiene una mala voluntad porque pasó algo en el margen de la vigencia del contrato que hizo que no estuviera tan en comunicación o que la comunicación fuera mala. Bueno, en estos casos sí uno puede sopesar, sigue el riesgo económico y existe esta figura. Pero bueno, en la práctica la van a ver en casos muy puntuales, sobre todo cuando hay una operación de compraventa y el actor realmente lo sopesa económicamente porque tiene que vender y lo necesita, ¿sí?
si no es medio difícil por las consecuencias económicas, algo que sea un canon locativo muy bajo y uno diga, bueno, no es tanta plata, pero normalmente es bastante, ¿sí? Eso con condena de futuro, y después, bueno, tenemos el 678 bis, que fue introducido hace poco, ¿sí? Por la ley 14.875 y la 14.449, ¿sí? Si no tienen un código muy actualizado, no lo van a tener al artículo, porque les digo, debe tener 2 añitos más o menos. ¿Podría repetir, profe? Sí, el artículo 678 bis, que se introduce a raíz de la ley 14.875 y la 14.449, ¿sí? Bien, ¿de qué trata este artículo? De cuando el desalojo se realiza en una villa o asentamiento precario, ¿sí? Lo van a ver en todas las noticias del año pasado o el anterior, hubo un caso muy grande, ¿sí? De desalojo de un asentamiento precario, van a verlo con frecuencia. ¿Qué es lo que dice este artículo? ¿Qué es lo que cambia este artículo? Dice que el juez, cuando se trate de un inmueble que forma parte de una villa de emergencia, un asentamiento precario, lo primero que tiene que hacer es librar oficio al Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a tener que hacer el Ministerio? Va a tener que informar, ¿sí? Si ese asentamiento se encuentra registrado en el registro que tienen ellos de asentamientos precarios y villas de emergencia. Si está registrado, se va a suspender el desalojo, ¿sí? Se va a suspender el desalojo por el plazo de 1 año, que va a ser prorrogable por 180 días más, ¿sí? En ese tiempo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer diligencias, que lo va a llevar a cabo, lógicamente, el Ministerio de Infraestructura, para tratar de relocalizar esas familias, ¿sí? Esto lo dice el artículo 70 de la 14.449. También tenemos el 70 bis, ¿sí? Que lo que nos dice es que no se va a esperar a la relocalización si existiera un peligro real o inminente para la salud de los habitantes, entonces los tendrían que desalojar a la fuerza y relocalizar, pero si no se va a esperar ese plazo, ¿sí? Para hacer un plan más elaborado. Bueno, esto es una incorporación relativamente nueva en el código. Una pregunta. Bien. Quería hacer una Claudia. consulta. El tema de los convenios de desocupación, que a veces se firman, Sí. yo escuché que se firman en forma paralela a los contratos de locación. Al ¿No tiene contrato. un uso Sí. parecido a lo que estuvimos viendo recién, de que el locador se quiere asegurar de que le entreguen después la llave cuando termine el contrato? Sí, lo que no tenés es una sentencia ejecutable. Vos vas a tener un documento que posiblemente lo hagas certificar por escribano público y ayude a tu pretensión, ¿sí? Claro, tiene que estar certificado por Pero en escribano. realidad no vendría a ser una condena de futuro. Pero digamos, para tener valor tiene que estar certificado, como el contrato. Y sí, en realidad todo lo que es contratos, recomendación personal, certifica en firma. Sí, sale 1.000, 1.500 pesos por firma al precio de hoy, pero se ahorran un dolor de cabeza el día de mañana. Muchas veces por ahorrarse ese monto, la gente después se ve en este tipo de procesos que encima son largos, porque uno dice, bueno, es por vía sumaria, pero hasta que pudiste notificar, ni hablar con una pandemia en el medio, ¿no? Pero hasta que pudiste notificar y se lleva adelante, si no te dieron la cautelar o la sentencia anticipatoria, pueden ser años, ¿eh? No es algo tan sencillo. Para la clase que viene, ¿sí? Así pasamos interdictos, si no nos demoramos mucho más con esto, porque si no, no creo que lleguemos hoy. Para la clase que viene, les voy a pedir que me expliquen, ¿sí? Al azar, quien quiera ser voluntario, y si no hay voluntario voy a agarrar la lista, porque los quiero hablando, los quiero participando un poco. Me van a tener que explicar cómo opera el lanzamiento, ¿sí? De la sentencia. Una vez que llegamos a esa sentencia de desalojo, ¿cómo se lleva a cabo el lanzamiento? Es decir, ¿cómo se efectiviza el desalojo? Es muy sencillo. En 2 palabras me lo explican, pero como para que lo busquen, ya que van a tener un usuario en la MEO, no estaría mal que busquen también en la mesa de entrada virtual en un caso de desalojo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Venimos bien? Bien.
Bueno, vamos a pasar a interdictos, ¿sí? Interdictos los tenemos del artículo 600 al 617 del código, ¿sí? Hay 4 interdictos, en la práctica son 3 nada más. El primero no lo van a ver. Me acuerdo una vuelta le pregunté al titular, al doctor Constantino, si en su vida había visto un interdicto de adquirir, y me dijo que no. Todos sus años de ejercicio no, porque en realidad no es un verdadero interdicto, ¿sí? Lo incorporó Vélez al código en su momento, ¿sí? Al Código Civil y Comercial como una suerte de acción posesoria, se vio replicada después en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, pero se parte de la base de que acá la persona que lo solicitaba no tenía ni la posesión ni la tenencia, ¿sí? Es una figura que viene tomada tal cual del derecho español, y acá en realidad no tiene eficacia práctica. ¿Por qué? Porque en el derecho español, cuando fallece alguien, ¿sí? Sus herederos tienen que iniciar la sucesión y obtener la investidura de heredero. Cosa que la investidura de heredero en nuestro Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento, la tenemos desde el momento que fallece el causante, ¿sí? Sus sucesores no son herederos porque no está todavía la declaratoria, pero van a ser sucesores y van a continuar en su posesión, por ejemplo, desde el momento del fallecimiento del causante, ¿sí? Lo dice el mismo código. Entonces, no tiene relevancia práctica este instituto hoy en día. Van a ver que van a encontrar alguno del año 91, del año 90, cuando se pongan a buscar fallos, pero no, ya hace muchos años que se dejó de usar la figura. Este interdicto se partía de la base de alguien que no tenía ni posesión ni tenencia, que es la diferencia que van a ver con los otros 3 interdictos, y tenía una medida cautelar específica que iba de la mano, que era una anotación de litis, para darle publicidad a la petición. Eso es lo único que les voy a decir de interdicto de adquirir, porque la verdad que ni siquiera se toma tampoco, porque, o sea, si les pregunta tienen que decir que no, en la práctica no se utiliza, ya hace años, no tiene mucho sentido. Bien, el resto de los interdictos, que son los 3 que sí están vigentes, son el interdicto de retener, el interdicto de recobrar y el interdicto de obra nueva, ¿sí? ¿Y cuál es el espíritu de los interdictos? ¿Sí? ¿Por qué se legislan los interdictos? Y en realidad son herramientas que nos da el ordenamiento para tratar de evitar el uso de, entre comillas, la justicia por mano propia, ¿sí? Evitar el conflicto social. Ustedes van a ver, si prenden la tele cualquier día o leen cualquier medio digital o cualquier diario, van a ver todos los días. El perro del vecino ladraba, entonces agarró una escopeta y lo baleó. Le ponía el auto en el estacionamiento todos los días, le pinchó todas las gomas y le prendió fuego el auto. No sé, hay disturbios vecinales todo el tiempo por el uso de la justicia por mano propia, que en realidad se pueden evitar mediante estos institutos. Se pueden evitar también, entre comillas, porque como van a ver, el trámite de los interdictos es sumarísimo. Se supone que tendría que ser rapidísimo. Y si buscan en los juzgados de acá de Mar del Plata, tenemos interdictos que tienen 20 años de trámite. Entonces, lo expedito es relativo, ¿sí? Sacando eso, bueno, se supone que es la vía procesal más rápida. Bien, el programa nos pide diferenciar entre teoría unitaria y teoría dualista, ¿sí? Hoy en día tampoco tiene eficacia práctica analizarlo. ¿Qué es lo que nos decía la teoría unitaria? Nos decía que los interdictos eran lo mismo que las acciones posesorias, ¿sí? Que eran exactamente lo mismo. La teoría dualista nos decía que no, que había diferencias entre los interdictos y las acciones posesorias que están legisladas en el Código de Fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el 2015 a raíz del nuevo código? Este debate pierde eficacia, pierde sentido, porque artículos 2238 a 2246 del Código Civil y Comercial nos hablan de acciones posesorias y dicen que las mismas van a tramitar por el procedimiento más abreviado que prevean las legislaciones locales, ¿sí? ¿Y cuál es el procedimiento más abreviado, ¿sí? Que prevén nuestras legislaciones? Sumarísimo. Antes estaba esta teoría
en la cual se las diferenciaba a los interdictos de las acciones posesorias, porque en teoría las acciones posesorias tramitarían por un sumario y los interdictos por un sumarísimo. Hoy en día en la práctica, como se equiparó, hay una equiparación funcional, entonces sea una acción posesoria o un interdicto va por sumarísimo, y básicamente son lo mismo, porque si leen las acciones posesorias, ¿sí? Los que vieron reales ya las deben haber visto. Las acciones posesorias, cuando ahora veamos los 3 interdictos que están en vigencia, y se encuadran lo mismo en realidad, así que pierde este debate de si es una teoría unitaria, una teoría dualista, ya hoy en día no interesa porque hay una igualdad funcional, ¿sí? Bien. El código, a su vez, en el 2240 nos da la posibilidad muy abreviada, ¿sí?, de ejercer la justicia por mano propia, pero de manera excepcional, de manera medida, ¿sí?, de manera proporcional con la agresión. Es como, vendría a ser como una legítima defensa. Está legislada, y solamente para los casos en que los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde. La línea es muy delgada después, ojo con eso, es como la legítima defensa en lo que es el fuero penal, ¿sí? Tiene que ser proporcional a la agresión, tiene que demostrarse que el auxilio de la justicia hubiese llegado tarde. Se los comento, pero en realidad, ante las situaciones que vamos a ver a continuación, lo que conviene siempre es iniciar un interdicto, quizás, ¿sí? Bueno, otra advertencia, como les decía, tramita por sumarísimo, lo que implica que todos los plazos, menos el de contestación de demanda, van a ser de 2 días, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la práctica con mucha frecuencia? Uno interpone como abogado un interdicto, y como pasa un año, pasan 2, pasan 5, pasan 7, uno se olvida quizás que es un sumarísimo, porque debería ir más rápido. Y al momento de apelar, apela dentro de los 5 días y no dentro de los 2. Ojo con eso. También, tengan siempre presente que por más que se demore mucho el trámite, ¿qué trámite se le está dando al proceso? Por favor, porque de los plazos va a depender la eficacia o no del mismo, y que después tengamos un problema con el cliente o no, incluso una mala praxis profesional. Bien. Otra cosa que tienen en común los 3 interdictos que vamos a ver ahora es un plazo de caducidad, ¿sí? El Código Procesal nos da un plazo de caducidad de 1 año. Y acá se abre el debate, en realidad. ¿Un año desde cuándo? El código nos dice que es 1 año desde el despojo o la turbación, ¿sí? Desde ese acto material que nos despojó o nos turbó en la posesión o en la tenencia del bien mueble o inmueble. Ahora bien, la doctrina cada vez va más a favor de decir que ese cómputo del plazo es a partir de que la persona toma conocimiento de ese acto material, de esa turbación, de ese despojo. Pero, ojo, porque en realidad es un plazo de caducidad, no es un plazo de prescripción, lo que hace que el juez pueda decretar la caducidad de oficio, si su criterio fuera que el plazo comienza a correr a partir del despojo del acto material de la turbación, ¿sí? Acá hay diferencias de criterio. Uno va a tener que fundamentar muy bien que está en plazo para iniciar el interdicto, y bueno, esperar que el juzgado o la Cámara, en su caso, tenga esa postura. Hay algunos departamentos judiciales, algunos fallos, si buscan también en la MED, van a encontrar que hay algunos que lo toman desde que se toma conocimiento y no desde el acto material. Pero bueno, es un dato de color que no hay que dejar de tener en cuenta, que es un plazo de caducidad y no de prescripción, y que el juez de oficio podría decretar la caducidad si transcurrió 1 año. Bien, primer interdicto que vamos a ver, interdicto de retener, artículo 604, ¿sí? Ya acá no hablamos, como en el desalojo, de que lo que se quiere es la tenencia, sino que estamos hablando de un sujeto que tenía la tenencia o la posesión de un bien mueble o inmueble, ¿sí? Y que por un tercero, por alguien ajeno, se ve turbado en el ejercicio de esa tenencia o de esa posesión. Un ejemplo,
Cuando, por ejemplo, vivimos en un PH y yo vivo en la parte de atrás y tengo supuestamente el espacio para poner el auto. Y el vecino me lo pone todo el tiempo, o el dueño me lo pone todo el tiempo ahí, o, no sé, en el caso de una locación y falta de pago en el medio, que nos pongan algún tipo de, no reja, pero un cerco, o nos pongan basura en el medio de la entrada, cosas que nos turben la tenencia o la posesión. No que nos despojen, no hablamos de despojo, hablamos de turbación, de un acto material que nos genera dificultades para ejercer esa tenencia o esa posesión, pero no un despojo, ¿sí? La demanda va a ser igual con los requisitos del 330, ¿sí? Y el núcleo de la prueba en materia de interdictos van a ver que es demostrar que podemos ser legitimados activos, es decir, es demostrar la posesión o la tenencia. No importa el título, es decir, no importa si soy el propietario, importa si yo tenía la tenencia o la posesión, ¿sí? Bien, cada interdicto va de la mano con una medida cautelar. En este caso, la medida cautelar es una medida cautelar de no innovar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se cesen esas hostilidades, esos actos materiales que nos están privando el ejercicio de esa tenencia o esa posesión, ¿sí? Bien. Después tenemos el segundo interdicto, que es el de recobrar. Por lo general, el de recobrar es el que le sucede al de retener, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hablamos de una turbación, no hablamos de una molestia, de un impedimento, ¿sí? Estamos hablando de un despojo directamente, ya nos sacaron de la tenencia o la posesión del bien, ¿sí? Nos corrieron a un lado, nos despojaron. Ojo acá, tiene que ser ese despojo con violencia o con clandestinidad. Violencia no hace falta ni explicarlo, ya todos sabemos lo que es, ¿sí? Por ejemplo, que no sé, nos hayan puesto un arma en la cabeza y nos hayan metido para adentro, o hayan forzado una cerradura, ¿sí? Para afuera, perdón, o hayan forzado una cerradura, roto una reja, ¿sí? Eso es violencia. Clandestinidad es o de noche, o cuando sabían que no había gente, ¿sí? Vendría a ser a escondidas. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, Luisina es locadora y Martín es locatario. Martín no le paga hace 1 año y medio los alquileres y Luisina ya no quiere saber nada y lo quiere echar y sabe que Martín trabaja, no sé, de ambulanciero, por ejemplo, y trabaja 48 horas corridas y descansa 24. Entonces ya sabe que hay 2 días seguidos que no vas a estar en la casa. ¿Qué hace? Llama a un cerrajero cuando él está trabajando, le fuerza la cerradura, abre, le saca todo, llama un camión de mudanza y lo deja en la calle. Cuando llega Martín a la casa y quiere entrar, ya tiene otra cerradura o quizás hasta tiene otra familia viviendo adentro, ¿sí? No se discute, como vuelvo a decirles, no se discute acá el derecho de si Luisina es propietaria o no. No importa si ella es propietaria, si ella es locadora. Lo que importa es que Martín estaba en el uso y goce, ¿sí? En la tenencia en este caso, y ella, con violencia y con clandestinidad, lo despojó, ¿sí? Se va a analizar eso, la prueba va a ser tendiente a analizar eso, no a si tiene escritura de la casa, informe de dominio, validad, eso no importa, ¿sí? Lo que importa es que privó, despojó de la tenencia o la posesión a quien estaba en esa tenencia o posesión. Ojo acá también, aclaro que es con violencia o clandestinidad, porque puede pasar también que, no sé, Gonzalo, ¿sí?, sea locador y Facundo sea locatario, y Gonzalo le diga, ¿sabes qué, Facundo? Te veo muy cansado, ¿por qué no te tomas unas vacaciones? Tenés la casa que ya se te está, tiene una humedad gigante, no te la estaba pudiendo arreglar, pero ahora podría. ¿Por qué no te tomás unas vacaciones? Te vas 2 semanitas al sur, me dejás la llave a mí, y cuando vuelva yo ya te pinté todo, te arreglé todo. Ahí no hay violencia y no hay clandestinidad, ¿sí? Hay abuso de confianza. Entonces, en ese caso, no procede un interdicto. Porque se hizo entrega de la llave. Si bien hubo un engaño, ¿sí?
No hubo ni violencia ni clandestinidad. Bien. Bueno, este interdicto de recobrar, van a ver en el 611 que tiene una particularidad, que es algo que es muy raro y que sucede solamente con los interdictos, que ustedes, cuando vieron la primera parte de la materia, vieron ampliación de la demanda, ¿hasta cuándo se podía ampliar la demanda? ¿Hasta cuándo se podía ampliar? Hasta que fuera notificada. Exactamente. ¿Alguno tiene el código a mano? ¿Alguno puede leer el 611? Sí, Bien, yo lo tengo. Sí. dale, Eugenia. ¿Lo leo? Sí, sí, sí. Modificación y ampliación de la demanda. Si durante el curso del interdicto Se cortó, me parece. Sí, se cortó, Eugenia. Sí, quedó congelada. Bueno, No, está congelada, pobre. Bueno, bueno. Lo leo si quieren. volviste. Hable más, Eugenio. Bueno, Claudia, ahí está. Sí, pobre Eugenia quedó frisada. Se le había congelado la imagen. Bueno, 611, modificación y ampliación de la demanda. Si durante el curso del interdicto de retener se produjere el despojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin necesidad de retrotraer el procedimiento. Ujú. ¿Qué más dice? Cuando llegare al conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier estado del juicio. Bien. Entonces, hablamos ya de una ampliación y una modificación que no solamente hacia la materia, porque nosotros iniciamos quizás un interdicto de retener la posesión y en el medio sufrimos un despojo, y esa demanda de interdicto de retener automáticamente se transforma esa acción en un interdicto de recobrar sin retrotraer el proceso. Es decir, ya se dio traslado de la demanda, ya se contestó la demanda o no se contestó, no importa. No se retrotrae el proceso, sino que sigue como un interdicto de recobrar, ¿sí? Lo mismo en relación a las personas. Nosotros no podríamos ampliar, ¿sí? La demanda tampoco luego de la notificación, y en este caso nos permite que si conocemos la existencia de otros sucesores o de otras personas, podamos ampliar esa demanda, ese interdicto, ya iniciado, ya notificado, a otros sujetos, ¿sí? Es algo que no es muy habitual y que se da justamente en la materia de interdictos. Recuerden entonces el 611. ¿Cuál creen que va a ser la medida cautelar si hablamos ya de un despojo, ¿sí? Si hablamos de un interdicto de recobrar? ¿Qué medida cautelar van a pedir? La restitución del bien. Vendría a ser, sí, la restitución del bien, fijala solamente como para el desalojo, ¿sí? Vos lo que vas a pedir es también que te vuelvan las cosas al estado anterior mediante una medida cautelar innovativa, pero sí, vas a querer la restitución del bien. Pero el título de restitución del bien, tenerlo más que nada para desalojo. Acá es claramente una medida cautelar innovativa. Vas a buscar que se... con efecto retroactivo, si se vuelvan las cosas al estado anterior. Bien, el tercer interdicto que tenemos es el interdicto de obra nueva, ¿sí? Acá no hablamos de una turbación, no hablamos de un despojo, sino que lo que hablamos es de que hay una obra nueva, ¿sí? Una construcción, que a mí me perjudica y me afecta en mi tenencia o en mi posesión, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo alquilo un departamento que tiene un patio muy grande, una terracita, ¿no? Y de repente al lado había un terreno baldío y se pusieron a construir
un edificio que no cumple con el código reglamentario de construcción de la Municipalidad de General Pueyrredón, por ejemplo. Y es un lugar, es una zona donde podía edificar solamente 2 pisos y me empezó a edificar 7. Y me hace un cono de sombra insalvable. Entonces, ahí lo que podría hacer es interponer este tipo de interdictos, ¿sí? Otro ejemplo es, no sé, Nazaret, ¿sí? Tiene una casa con un parque enorme, y Claudia tiene la casa lindera, y se le ocurre hacer una pileta, y no cumple con lo reglamentado, con el reglamento local de las piscinas, que dice que tienen que tener, ahora en este momento no recuerdo si es 1,5 metros o 2 metros de distancia desde la medianera, ¿sí? ¿Por qué? Porque se debilita la medianera, se puede caer la misma, se puede caer la construcción, la pared o lo que esté apoyado en esa medianera, se va corriendo con el agua, ¿sí? Con las salpicaduras, o puede salpicar incluso. Entonces, si no se cumple con alguna reglamentación, en este caso también procede este tipo de interdicto. Pasó, de hecho, con una casa en el barrio Los Troncos, de una pileta, hay un interdicto que fue a raíz de una pileta que se realizó, se construyó, no sé si no eran 50 centímetros de la medianera, y eso obviamente iba a traer fallas en la construcción de al lado. Bien, legitimación, la activa ya la dijimos, sí se desprende de lo que hablamos recién, va a ser legitimado activo aquel que a raíz de una obra lindera, ¿sí? Una construcción lindera, se vea afectado en su tenencia o su posesión. Y el legitimado pasivo va a ser tanto el dueño de la propiedad, ¿sí? El propietario, como el director de obra, ¿sí? Puede ser el arquitecto, el agrimensor, aquellos que figuren en el cartel obligatorio que tienen que tener las obras en construcción, bueno, contra ellos también podemos ir en este tipo de interdictos. Y acá la cautelar va a ser nuevamente una cautelar de no innovar, ¿sí? Tendiente a que a frenar la obra. Si la obra no está muy avanzada, se va a tender a frenar. Ahora bien, si en el transcurso del interdicto hacen caso omiso y siguen construyendo, lo que se va a ordenar el juez después, a posteriori, va a ser la demolición a su costa. Y si ya fuera imposible de demoler, el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Que son bastantes. Bien. ¿Alguna Una consulta. duda hasta ahora? Sí, Joana. El artículo dice cuando se hubiere comenzado. ¿Qué pasa si se tiene conocimiento posterior, cuando por ejemplo la obra ya terminó? En ese caso se pide la destrucción total o no se puede interponer ya ese interdicto. Y ya como interdicto ya es un hecho consumado en realidad, ya está construido. Ahí quizás lo que puedas pedir es algún tipo de daños y perjuicios por algún tipo de construcción antirreglamentaria, pero ya no procedería en realidad el interdicto. Pues fíjate que, a ver, acá tenemos, por aparte de las obras a las que normalmente hace referencia este tipo de interdictos, son obras que tardan cierto tiempo en construirse, y vos no vas a poder demostrar que estás afectada en tu posesión o tenencia si en realidad no estuviste todo el tiempo que estuvo la obra hasta que se construyó. Distinto sí es la pileta, que ahí se puede destruir, se puede tapar a su costa, ¿sí? Ahí lo puedes iniciar, pero hay que ver qué tipo de obra se trate. Fíjate que dice, cuando se hubiere comenzado una obra que afectara un inmueble, su poseedor o tenedor podrá promover el interdicto. La sentencia, acá, la sentencia que admitiere la demanda dispondrá la suspensión definitiva de la obra, o en su caso, o sea, partimos de la base de que se puede pedir esa suspensión porque todavía se está construyendo. Si ya estuviera construida, habría que ver en el caso concreto si llegara a aplicar esto, la destrucción y la restitución a las cosas al estado anterior. Pero como les comentaba, no van a mandar a demoler un edificio de 10 pisos. Si lamentablemente tenías un terrenito al lado y no viniste en los
3, 4 años que tarda la obra y es difícil que ordenen la Claro. demolición. Sí, quizás algún tipo de indemnización por daños y perjuicios por una construcción si fuera antirreglamentaria. Bien. Gracias. No, de nada. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? No, no, ¿Vamos bien? todo bien. Bueno. Nos quedan 25 minutos más o menos. ¿Quieren que arranquemos con división de condominio o ya los atosigué mucho y vieron demasiado por una clase? Eso, fíjense cómo están ya hasta ahora. Sé que están cansados, me quedó claro el lunes pasado. Igual hoy están todos despiertos, me gusta. Bien. Bueno, si quieren adelanto el tema en estos minutitos como para no perder el tiempo tampoco y que la clase que viene podamos terminar la bolilla y ya se salvan de mí hasta el día del parcial. Y el punto Bueno, división de... es, ¿Cómo? división de condominio, ¿a qué se refiere? ¿A división de cosas comunes? El punto ese. Exactamente. Sí. Acá partimos de la base de que el propietario, ¿sí?, de determinado bien inmueble no es uno solo, sino que son varios, son copropietarios. ¿Sí? Ya hablamos de la figura de condominio como derecho real, que es una figura que, si nos vamos para atrás a ver un poquito de historia, Vélez no la quería introducir en el código en su momento, porque decía que el condominio lo que hacía es que eventualmente la cosa quede fuera de comercio. ¿Por qué? Porque si tenemos una propiedad entre 3, entre 10, cada uno va a ser dueño de un porcentaje, de un porcentual, de una porción indivisa, y después vender, desprenderse de esa porción indivisa va a ser muy dificultoso. ¿Quién va a querer comprar un indiviso hoy en día? O sea, uno lo hace cuando tiene algún proyecto muy puntual o es una ganga, una oferta, una oportunidad, pero si no, normalmente nadie quiere estar en condominio, menos con mucha gente, ¿sí? Eso trae un montón de problemas. Entre ellos es ver después cómo salimos de ese condominio, y ahí es donde llegamos a la división. ¿Qué es lo que nos pide el código? Que intentemos primero, de manera extrajudicial, dividirlo por nuestra cuenta, ¿sí? Eso lo vamos a tener que probar a los fines de tratar de no cargar con las costas, porque alguien va a cargar con las costas de ese condominio, de esa división de condominio. Entonces, el condominio que quiera realizar la división del condominio, ¿sí?, primero va a tener que intentar hacerlo de manera privada, de manera extrajudicial, ¿sí? Y lo va a tener que acreditar el día de mañana si se frustra. ¿De qué manera? Normalmente se cita a una reunión al resto de los condóminos por carta documento como para tener ya algún instrumento, algo que sirva de documental al momento de pedir la división judicial, ¿sí? Si todas las tratativas y las reuniones que uno quiera tener se ven frustradas, bueno, ahí recién sí podemos pedir la división judicial de condominio, ¿sí? Cualquier condominio puede pedir la división, ¿sí? Solamente basta que acredite su condición de condominio. Entonces eso hace que cuando se pida la división de condominio de manera judicial, la única prueba que va a tener que aportar el actor va a ser un informe de dominio. No la escritura, uno podría decir la escritura la quieren acompañar, acompáñenla, pero tiene que ser un informe de dominio porque nos podemos haber desprendido del bien, sí, que haya un segundo testimonio en realidad, y nosotros tenemos la escritura original. Entonces siempre que traten de acreditar la condición de propietario o copropietario de un bien, recuerden, esto para cualquier tipo de proceso, no basta con una escritura, sino que necesitamos un informe de dominio, ¿sí? Bien. Entonces, el legitimado activo va a ser cualquiera de los condóminos que haya intentado, ¿sí?, dividir el condominio extrajudicialmente, no lo haya logrado, se haya cansado y haya querido dividirlo judicialmente. ¿Qué va a tener que acompañar? Informe de dominio. Bien. También la carta de documento para tratar de eximirse de costas o algo que demuestre fehacientemente que intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial y no lo lograron. Bien. Legitimación pasiva del resto de los condóminos, porque recuerden, que seguramente lo vieron cuando vieron litisconsorcio,
que este es un típico caso del consorcio pasivo necesario, ¿sí? Tiene que irse contra todos los copropietarios del inmueble que se pretenda dividir. Bien, juez competente ya es una acción real, así que el mismo artículo 5 nos indica que el juez competente es el del lugar de situación del inmueble, ¿sí? Bien, el condominio, el juez lo va a dividir sí o sí, ¿sí? Quieran el resto de los condóminos o no quieran, se va a dividir. Lo ideal es que se pongan de acuerdo, y acá está la tarea del juez de realizar audiencias tendientes a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque es muy gravoso, sale muy caro dividir judicialmente el condominio. Ustedes piensen que si se llega a la subasta, ¿sí? El valor del bien de un 100% pasa a valer un 30% ese bien, es lo que van a obtener. Entonces lo ideal es que busquen alguna manera, alguna alternativa de dividir ese condominio sin llegar a un remate. Bien, va a haber una audiencia. Van a tratar de llegar a un acuerdo que no sea el remate, que no derive en un remate. Esto, sobre todo, se ve en la práctica, lo de alternativas al remate, cuando se trata quizás de una hectárea o de un lote muy grande, y la solución que pueden llegar a acordar, si en esta audiencia, es decir, bueno, tenemos una hectárea, si la dividimos en 10 son lotes grandes todavía, y cada uno de los 10 va a tener un lote, o sea, hacemos la subdivisión, y cada uno tiene un lote a su nombre, ¿sí? Sean 10, sean 3. Esta es una alternativa, ¿sí? Buscarle la vuelta para no derivar en el remate, subdividir. Bien, si no se llega al acuerdo, ahí sí, va a remate el bien. A ver, no quita que, digamos, que esté el remate en el marco de una subdivisión de condominio, no implica que en la subasta cualquiera de los condóminos no pueda adquirir el bien después. No hay ningún problema. Pero bueno, es más, va a ser negocio porque lo compra más barato, pero en la práctica se ve muy disminuido, ¿sí? Algo que vale 100 pesos, el remate te vale 25, 30, con suerte, más las costas. Entonces no es negocio para ninguno llegar a una división de condominio judicial, ¿sí? Lo ideal es, bueno, tratar de arreglar extrajudicialmente o buscarle alguna alternativa en la audiencia, ya sea que uno le compre la parte al otro, o ya sea con hipoteca, con cuotas, buscarle la vuelta para no llegar al remate, ¿sí? Básicamente eso es todo lo que tienen que saber de división de condominio, después lean los artículos, pero es muy, muy sencillo y no requiere mayor análisis tampoco, ¿sí? De hecho, casi nunca se toma lo que sí tienen. ¿Cómo? ¿Qué artículo sería? Ya te digo, está ahí por la misma parte del código. Creo que está después del sucapión, por ahí. Está en el artículo 673, 74 y 75. Ah, perfecto, Ahí está, gracias. perfecto. Antes de desalojo, sí. Si son poquitos artículos, y bueno, lo que tienen que saber si se les llega a preguntar es que cualquiera de los condóminos puede pedir la división de condominio, que tiene que intentar dividir extrajudicialmente antes y que probar que intentó, y por más que se haya frustrado la negociación, va a hacer que se evite de abonar las costas, y que bueno, se va a llevar a cabo una audiencia en la cual van a tratar de solucionar la cuestión y dividir el condominio sin que eso implique un remate, y si se llega a un remate, bueno, es porque es la última alternativa para dividir el condominio, porque el juez lo que va a hacer es dividirlo, no se va a frenar esa división, ¿sí? Lo que se va a tratar es de evitar el remate buscando alternativas, pero si se llega a remate, se llega a remate y se va a ver muy desvalorizada la propiedad y más las costas, o sea, salen perdiendo absolutamente todos ahí. Bien. Ahí estoy copiando los presentes de todos. ¿Tienen alguna otra duda? Yo ahí les subí entonces el tutorial del uso de la mesa de entrada virtual, ¿sí? Para que puedan generarse el usuario. ¿Alguno ya tiene un usuario generado en la mesa de entradas?
Sí, yo. Nazaret, bien. ¿Ya has buscado algunos otros expedientes o estás Sí, trabajando en en el una estudio? oportunidad, en un curso de asistente jurídico, hicimos todo en la MEP. Sí. Bien, buenísimo. Entonces ya la sabes manejar. Es bastante sencillo. Van a ver que en el tutorial igualmente las capturas de pantalla que están puestas como para que uno se oriente, cambió un poco la interfaz, así que se ven en otro color, se ven con distinta letra, pero la forma de armar el usuario es la misma, la forma de buscar es la misma, ¿sí? Y es muy fácil acceder. Como les comentaba, únicamente no van a poder ver los expedientes que están reservados y los expedientes de familia y los de fuero penal. El resto van a poder acceder a todos. Es más, en una época esta cátedra daban el instructivo, ¿sí? de uso de la MEB en las primeras clases y siempre los mandaban a los alumnos a buscar, por ejemplo, el divorcio de vudú, que está en un juzgado civil y comercial porque fue antes de la creación de los juzgados de familia, entonces se podía ver, no sé si sigue pudiéndose ver, pero o buscar apellidos de famosos, gente conocida, salían búsquedas y era entretenido como para que busquen y aprendan a usarlo. Con el tiempo se dejó de hacer eso, pero bueno, el tutorial sigue vigente, así que se lo subí. Y bueno, busquen en todo caso esta medida autosatisfactiva que les comentaba y el amparo que les comentaba, y leanlos que están interesantes, la verdad. Sobre todo, bueno, tienen uno reciente de la semana pasada, así que también está bueno estar al día. Y el de 2011 es muy claro, muy preciso y explica por qué se anticipa la tutela, ¿sí? Por el caso de las dos menores que les comentaba. Bueno, no arranco con desalojo, con Usucapión, porque ya, si no, no vamos a terminar y la clase que viene, y ya les veo la cara a todos, no quieren saber más nada. No te quiero ver hasta la semana que viene, me están diciendo las miradas de ustedes. Así que bueno, cualquier duda me mandan al mail y vamos conversando en la semana. Y la clase que viene, bueno, arrancamos con eso, arrancamos con que me comenten qué es lo que leyeron de esto y que alguno me explique muy brevemente cómo funciona el lanzamiento en el desalojo, ¿sí? Bueno, chicos, todo por hoy. Buena Muchas semana. gracias. Adiós. Hasta luego. Yes. Chao, chao. Doctora, Sí. ¿el lunes usted va a dar clase? ¿Sería la última o después la otra semana? Ah, no, el lunes es feriado. El lunes es feriado. El lunes es feriado, sí. Y el lunes siguiente tendría que ser, porque no sé si al final ya está fijada la fecha de parcial, porque se iban a correr. Ya no sé si quedaron hasta ahora para el 8 de julio. julio que quedó fijada. Bien, entonces llegamos perfecto. Yo porque con una clase más ya estamos y en todo caso, si quieren después me piden alguna de repaso o alguna de repaso conjunta con el resto de los docentes. Pero sí, el próximo no, porque es el feriado de Güemes, ¿es? El 28 tendrían clase conmigo, entonces. Bueno, Ok, hasta la perfecto. próxima. Entonces nos veremos el día Les doy 28. 15 días de descanso esta vez. Así traemos bien hecho el trabajo. Chao. Perfecto. Chao, gracias, Nancy. Hasta luego.